conectados con nosotros en estos momentos. Queremos darles la bienvenida a este espacio de conocimiento que Expo Agrofuturo lleva creando ya desde hace 2 meses y que de la mano de distintas empresas aliadas traen a ustedes varios temas del sector agropecuario. El día de hoy tenemos al ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Su nombre es Juan Palma. Él tiene una especialidad en fruticultura y un posgrado en nutrición vegetal, manejo de suelos y agua, y actualmente es gerente de desarrollo de mercados globales en SQM. El día de hoy pues va a hablarnos sobre nutrición de especialidad en banano de alta producción. Le damos paso entonces pues a Juan para que haga su intervención. La dinámica que vamos a manejar es: Juan dará su charla y una vez finalizada, Roberto González, quien también hace parte del equipo de SQM, tendrá una segunda intervención. Después de esto ya abriremos el espacio para las preguntas, que pueden hacérnoslo en este panel de preguntas y respuestas o en el chat. Me las pueden dirigir a mí y yo me estaré haciendo cargo de hacérselas a Juan. Entonces ya saben cómo va a ser la dinámica. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio de Expo Agrofuturo Digital. Juan, tienes el micrófono. Ok, muy buenas tardes a todos por allá. Muchas gracias, Jimena, bueno, y a todo el equipo de Expo Agrofuturo. Los felicito por la iniciativa. Sin duda, esta no va a ser, espero, la primera oportunidad en la cual vamos a tener digamos, la entretención, digamos, porque hay muchos temas que a todos, yo creo, una serie de especialistas, nos encanta, obviamente, la especialidad y poder transmitir, y es una nueva forma de hacer agronomía. Así que desde ya, bueno, también agradecimiento a todo el equipo de SQM Colombia, en el nombre de Milton, digamos, nuestro gerente, y obviamente Roberto, que es quien hoy día me está acompañando. En esta oportunidad se nos solicitó tocar el tema de nutrición de especialidad en bananos de alta producción. Bueno, esto por política de la compañía se las tengo que comentar, que la información aquí contenida se proporciona de acuerdo con el mejor conocimiento de SQM y se considera precisa. El uso que usted puede dar a las fórmulas y recomendaciones sugeridas aquí está fuera de nuestro control. No se otorga ninguna garantía en cuanto a la exactitud de los datos o declaraciones contenidas en este documento. SQM se exime específicamente de cualquier responsabilidad o obligación relacionada con el uso de las fórmulas y recomendaciones sugeridas, y en ninguna circunstancia será responsable de algún daño especial, incidental o que surja como consecuencia de dicho uso. El índice de esta presentación se constituye en características del banano, extracción de nutrientes, diferencia entre las fuentes de nutrientes con enfoque en nitrógeno y potasio, experiencias, programas nutricionales. En los vegetales hay dos procesos fisiológicos fundamentales. Por una parte está la fotosíntesis, que está obviamente dividida en la fase clara y fase oscura. Aquella fase clara que da origen en la membrana telacoidal del cloroplasto, donde se genera todo lo que es la primera fase y que produce, digamos, la materia prima o las moléculas de ATP, NADPH, que son las que posteriormente van a continuar en lo que es el ciclo de las pentosas o el ciclo de la sacarosa, que es la formación de que es la fase, digamos, oscura, que es formar carbohidratos. Y por otro lado está la absorción dinámica de agua y nutrientes a través del sistema radicular. Dicho de paso, como especialista de suelo, indudablemente uno considera en algún momento prácticamente en el suelo se realizan todas las reacciones químicas que en esta oportunidad no las vamos a comentar, digamos, no vamos a abordar el tema de química de suelo. Sin embargo, hay que considerar que muchas veces todas estas reacciones químicas constituyen lo que es el día de mañana, o podríamos considerar como si fuera el estómago de las plantas. Prácticamente ahí se va a generar una serie de reacciones que nos van a permitir tener la disponibilidad de nutrientes. Por lo tanto, hay una absorción, digamos, sumamente interesante de agua y nutrientes a través del sistema de raíces. Veamos un poquito las características de esta especie. Primero, un cultivo altamente productivo, 50-70 toneladas por hectárea, altamente mandante de nutrientes, como lo vamos a ver a continuación. Se adapta a diferentes tipos de suelo, pero los prefiero con buen drenaje. Y especialmente el 70-80% de las raíces, como pueden ver en esta gráfica,
son absorbentes, se ubican a los primeros 30 centímetros. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tratar de fertilizar y concentrar los nutrientes en esta zona, digamos, y generalmente en las capas, obviamente, superficiales del suelo o en la estratificación en el horizonte AP o B1 de un perfil de suelo. ¿Ok? De manera que hay que considerar que es clave, y quizás este es uno de los frutales más precisos en cuanto a responder inmediatamente a lo bien que lo tratas o a lo mal que lo tratas en forma muy rápida, porque es muy altamente sensible. Justamente las raicillas, que por ejemplo no están estresadas y en activo crecimiento, producen citoquinina, y cualquier, digamos, cualquier en el fondo estrés hídrico que nosotros de alguna manera podamos tener, vamos a tener un efecto importante sobre la producción, digamos, y crecimiento, tanto del sistema de raíces como también va a haber un efecto importante. En el caso anterior, si cualquier estrés produce, y lo vamos a ver a continuación, se produce obviamente un efecto directo sobre la abertura estomática y la actividad del estómago. De manera que las citoquininas que se están obviamente produciendo estimulan el proceso de división celular, participan en el proceso de diferenciación, o sea, la formación de inflorescencia, actúan en varios procesos fisiológicos, estimulan la brotación de yemas laterales, regula la senescencia de órganos, retarda el envejecimiento de la planta y uniformizan el tamaño de los frutos. De manera que esta formación de nitrato y citoquinina son fundamentalmente garantizables. Y si vemos en el caso de una disminución del nivel de citoquininas con una aplicación, por ejemplo, de una concentración o la formulación, hay una concentración de la expresión en forma de nitrógeno amoniacal, vamos a ver que la producción de grupos de citoquinina, ya sea del grupo de la ceatina o ceatina ribósida, están generando una mayor o menor producción. Cuando yo determino una mayor presencia de la fracción nítrica por sobre la amoniacal, ustedes pueden ver que en el caso de las hojas, como las raíces, se ve un impacto importante, donde la mayor producción de citoquinina Bueno, vamos a esperar un segundo que Juan está teniendo fallas técnicas. A que de nuevo vuelva a conectarse con nosotros. Juan, si nos escuchas, te invitamos a que salgas de la reunión y vuelvas e ingreses. Bueno, mientras Juan vuelve y se conecta, primero pues de nuevo agradecer a todas las personas que están conectadas a esta jornada de Expo Agrofuturo Digital. En horas de la mañana tuvimos el tema sobre ganadería sostenible, dirigido por la Embajada Británica de Reino Unido aquí en Colombia. Hoy tenemos un tema enfocado hacia la especialidad de banano y pues aprovecho este espacio también para contarles a todas las personas que están conectadas que estaremos teniendo una agrotalk la próxima semana y a partir de la próxima semana pues ya no tendremos más charlas hasta que sea Expo Agrofuturo Digital. La feria digital vamos a tenerla 19, 20 y 21 de agosto. Muy pronto a través de nuestras redes sociales, de nuestro email marketing y sitio web les estaremos contando cómo podrán participar.
tendremos el 19 de agosto el Foro Internacional Ganadero en el que todos pueden registrarse. El 20 tendremos el Congreso Internacional Agro que tiene como eje temático principal la agricultura consciente, en el que vamos a tener más de 12 conferencistas, van a ser 8 horas de manera seguida, compartiéndoles a ustedes conocimiento, diferentes temas del sector, casos de éxito, panel. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, inviten también a las personas. Si hay personas del sector ganadero, los inviten al Foro Internacional Ganadero que también tendremos el día antes, el 19, desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, de manera constante vamos a estar teniendo diferentes conferencias. El tema central es ganadería consciente y el del Congreso es agricultura consciente para que se conecten. Y por último, el día viernes, el 21 de agosto, tendremos una maratón de AgroTalks. Tendremos 4 salones diferentes, uno de innovación, otro de ganadería, uno de frutas y hortalizas y otro de tardío rendimiento que comprende los cultivos de café, cacao y aguacate, en el que estaremos de manera simultánea dictando charlas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, tendremos más de 30 charlas de manera simultánea para que ustedes se conecten. Vamos a tener una plataforma especial pues en el que vamos a vivir Expo Agrofuturo de manera digital. Adicionalmente tendremos la rueda de créditos de mano de Bancolombia, en el que muy pronto ya ustedes van a poder solicitar su espacio o su cita para acceder a estos créditos que van a estar teniendo. Tendremos también los centros de soluciones que van a hacer asesorías con varias empresas líderes del sector, por ejemplo, con Finagro, la delegación de Brasil que viene con más de 6 empresas. Tendremos a Maersk en toda la parte de logística en el que ustedes van a poder pedirles asesorías a estas empresas. Tendremos la tienda digital en el que ustedes van a poder contactar todas las empresas que están vinculadas. Adicionalmente, vamos a tener un enlace especial con Cropper, que es el marketplace para el sector agropecuario, donde pueden encontrar insumos y producto agropecuario sin intermediarios. Y posteriormente, al mes siguiente, vamos a tener la rueda de negocios para que todos participen. Voy ya mismo a contactar a Juan para ver qué ha pasado. No sé si dentro de las personas que están conectadas y respecto a lo que les contamos de Expo Agrofuturo Digital tengan alguna duda o alguna pregunta. Mientras esperamos a que Juan vuelva y se conecte, también podemos aprovechar este espacio para resolver esas preguntas que tengan. No sé si respecto a horarios, conferencistas, eh, cómo registrarse, todas estas actividades que vamos a tener de Expo Agrofuturo no tienen ningún costo. Son patrocinadas por empresas aliadas a la feria y que creen en la construcción de un nuevo agro.
Las personas que apenas están ingresando a la charla, tenemos un problema técnico con el conferencista, está volviendo a ingresar y ya retomamos donde nos habíamos quedado. Bueno, aquí nos hacen también unas preguntas respecto a lo que les estaba contando de Expo Agrofuturo Digital. Jimmy, nosotros en el marco pues de la feria van a haber varias empresas y tendremos una vitrina virtual en el que ustedes van a poder contactar las empresas, digamos, no vamos a estar físicamente recorriendo la feria, pero sí digitalmente, entonces vamos a tener una vitrina en el que ustedes van a poder ver la información de todas las empresas que están vinculadas a Expo Agrofuturo y en alianza con Cropper, que es el marketplace especializado del sector agro, vamos a tener ahí también una tienda de Expo Agrofuturo en donde las empresas van a montar sus productos y ahí van a poder comercializarlos. ¿Qué tipo de productos? Agroinsumos. Cuando hablo de agroinsumos me refiero a farmacia y veterinaria, a fertilizantes, a maquinarias, herramientas y equipos, a temas de tecnología como softwares, a empresas de servicios, a empresas que tengan productos enfocados a protección de cultivo o alimentación animal. Eh, Aquí también, pues, como ven, está el logo de Cropper. Entonces también pueden ingresar y conocer, pues, la oferta eh, o el portafolio de productos que ellos tienen, que van a ser aliados a Expo Agrofuturo desde la parte comercial. Hola, Jimé. Lo que pasa es que parece que hay problema, no sé si es con mi señal, pero es raro porque no me ha pasado el... ¿Me escuchas? No, yo no te escucho. Hola Juan, sí, te escuchamos ahí. Perfecto. Ya ahí, pero no me dejan compartir. Ahora me dice que sí, ahora sí, Listo, ya puedes hacerlo. ahora sí.
Listo. Juan, ¿me escuchas? Sí, ahí sí, ahora... Ok, listo. Como recomendación, si quieres, para que no tengamos fallas con el internet, puedes apagar la cámara, porque Ya, muchas perfecto. veces eso hace que se nos ponga mucho más lento y podemos retomar ahí donde dejaste. A todas las personas que siguieron conectados con nosotros, muchísimas gracias y listo, Juan. Te damos paso entonces. Espérate. Ok, espérate un poquito, deja. Entonces, ok. Ya, ahora, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y se ve Ya, la yo no presentación sé si bien. dónde se cortó, yo seguí hablando. Puedes Eso, empezar en en este, esta ok, slide. Exacto. ok. Entonces, el anterior slide yo les comentaba qué estaba sucediendo cuando ocurría un estrés, digamos, a nivel, digamos, de la parte raíz. Pues en el caso de la luz, cualquier estrés, ya sea en este caso por un exceso, una baja temperatura, incluso por luminosidad, como es el caso que están viendo ahí, induce una acumulación y formación de generación de productos ROx, que se llama, que son radicales superóxidos, que en este caso es, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. ¿Y qué pasa? Cuando realmente ocurre esta situación, ya sea existe una deficiencia que se suma a este problema, digamos, a este estrés, se producen, como les decía, un efecto sobre la cadena transportadora de electrones y obviamente hay un efecto sobre el PC1 y PC2, que son en los centros, digamos, de electrones, y genera un daño, muchas veces uno ve un daño oxidativo incluso a nivel foliar, ¿ok? De manera de que eso es. Ahora, con respecto a la extracción de nutrientes, pueden ver a ustedes que hay diferentes autores, diferentes países, donde en términos general, si que uno ve las demandas de las diferentes extracción de nutrientes, la importancia que cobra el nitrógeno, digamos, en una importancia, pero en primer lugar es el potasio. El potasio en primer lugar, el segundo el nitrógeno y el calcio en tercer lugar. Si lo vemos ahora a nivel de extracción de fruta, como el caso de estas variedades de Brasil, podemos ver que el orden de importancia es el potasio, el magnesio, el fósforo y el calcio. El estiramiento celular es clave dentro de un proceso, sobre todo cuando uno quiere tener calibre, y eso pasa en general en todas las frutas. Por lo tanto, el agua representa el 87% del peso total de la planta, en este caso del fruto de banano. Y el potasio atrae agua para la vacuola, de manera que es encargado de mantener, obviamente, una humorregulación interna celular y mantiene las células turgentes la presencia de potasio. Por lo tanto, entre esas funciones de las que rápidamente en pocos minutos yo quiero caracterizar el rol, la importancia del potasio, porque ya lo vimos, el potasio tanto a nivel de extracción general y extracción de fruta es el principal elemento en el caso del banano. De manera que el potasio intensifica el transporte y almacenamiento fotoasimilado, promueve la fotosíntesis, más ejemplos lo vamos a ver a continuación, promueve la translocación de azúcares y almidón, reduce el daño oxidativo, como lo acabo de comentar, regula la abertura y cierre de los estomas, aumenta la eficiencia de absorción de agua y nutrientes, aumenta la eficiencia en el uso de agua, menos agua por kilo de biomasa, aumenta la resistencia a enfermedades e incrementa el potencial osmótico interno, como lo hice ver en la última slide. Normalmente uno ingresa a plantaciones y ve este tipo de enropollamiento, digamos, asociado a una eficiencia de potasio. Sin embargo, en realidad lo que está ocurriendo ahí es que se deja de hacer fotosíntesis y lo principal, digamos, que uno debería ahí
digamos, deducir que hay que buscar lo que se denomina un balance entre los nutrientes. De manera que esta sintomatología típica que ves en realidad no es más que te está expresando que hay que poner cuidado a los balances que estén utilizando. Ahora, si comparamos las fuentes diferentes potásicas que podemos tener en este caso, como nitrato de potasio, sulfato de potasio y cloruro de potasio, principal diferencia o las principales diferencias de estos tres productos son el ion acompañante. En el caso del nitrato de potasio, tenemos el nitrógeno expresado como nitrato, el potasio, el sulfato de potasio a través de potasio y azufre o sulfato, y cloruro de potasio a través del cloruro y potasio. De manera que dentro de esta selección correcta de la fuente de potasio vamos a analizar cada uno por separado. En el caso del cloruro, es uno de los elementos que determina que muchos frutales en términos general sean muy sensibles a la presencia de cloruros y donde el principal daño que se ve en general en los frutales es un daño primero por menor capacidad fotosintética y en segundo lugar por un tema también de calibre. Entonces afecta esta presencia de cloruro a varias especies y si ustedes se fijan dentro de las frutas, de los cultivos sensibles, el banano o la banana es importante. Están las nueces, los arándanos, los vegetales, la papa, el tabaco, café y flores. El cloruro cuando absorbido en exceso provocará una toxicidad y por lo general niveles frutales por cierto contenido 0.4, 0.5 a nivel foliar genera una toxicidad y ya indica una presencia que afecta, digamos, en la actividad, digamos, de la planta. Por lo tanto, hay síntomas comunes de toxicidad porque la presencia de cloruro son necrosis de margen y punta de las hojas típicamente observadas en hojas, por ejemplo, ¿okay? Y generalmente observadas en hojas viejas, es decir, en la base de ellas. Si ahora hacemos o analizamos el sulfato tenemos una presencia, por ejemplo, en este caso, de que el exceso de azufre hay que poner un énfasis. En este caso, el incremento de salinidad tiene que tener un efecto sobre la fijación de calcio y lo vamos a ver a continuación. Si analizamos la extracción de nutrientes por el banano, podríamos decir que 21 kilos de K2O hay una demanda por tonelada de producción y hay 460 gramos equivalentes de azufre. ¿Qué implicaría esto? Que prácticamente la razón potasio o K2O azufre es del orden de 1 a 0.02. Si uno utiliza el sulfato de potasio y ve esta relación como tal, es un fertilizante que es prácticamente 17 veces más lo que necesita de azufre estaría aportando esta relación. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un exceso de potasio en relación a la demanda de la planta y con ello obviamente va a contribuir, los sulfatos contribuyen a incrementar la salinidad del suelo y por otro lado también si hay presencia de calcio también podría haber una fijación de calcio o lo que ustedes conocen como sulfato de calcio o gipsy. ¿Ok? Ahora, en este slide lo que se pretende también ver que con respecto a solubilidades, esta solubilidad es mucho menor. El sulfato de potasio tiene una solubilidad menor que el nitrato de potasio y existe esta prueba que es para visualizar la velocidad y grado de disolución de 3 tipos de fertilizantes en una superficie húmeda. El primero fertilizante utilizado es nitrato de potasio prilado, KNO3. El segundo es sulfato de potasio granular y el tercero es sulfato de potasio prilado. Estos dos últimos tratamientos son para verificar o demostrar qué efecto podría tener la granulometría del producto. Como ustedes ven, esta esponja con un aislamiento de un papel filtro y encima digamos, el fertilizante, tiende o de alguna manera este experimento pretende mostrar posiblemente lo que ocurre en la naturaleza cuando uno aplica un fertilizante y toma contacto con el suelo. En este caso el papel impide que tome contacto directo para que no haya un efecto y solamente la humectación de este papel sea a través del equivalente como si estuviera el suelo por capilaridad. O sea, un ascenso del agua por capilaridad tomaría contacto y daría las condiciones de solubilización del fertilizante. Entonces, si lo vemos nosotros al inicio, partimos en esta condición,
el nitrato de potasio, el sulfato de potasio granulado, el sulfato de potasio prilado, y ya a los 3 días prácticamente se ve que empieza a solubilizarse, luego a los 4 días, y ya a los 6 días está ocurriendo un cambio en el nitrato de potasio. Sin embargo, en el caso del sulfato de potasio y en el tanto granular como prilado, ustedes se ven prácticamente la disolución del fertilizante no es tal. En el siguiente video van a ver la prueba tratando de generalizar demostrar la presencia, digamos, o el comportamiento de someter un comparativo entre el sulfato de potasio a la izquierda que van a ver ustedes y al lado derecho el nitrato de potasio llamado CropKS. Ustedes se fijan, van transcurriendo los días y ven claramente cómo se va dando una solubilización del fertilizante nitrato de potasio en comparación a sulfato de potasio. Ya prácticamente a los 27 días se termina la prueba y se comprueba lo señalado. De manera de que la solubilidad, como lo ven ahí nuevamente, a una misma temperatura del nitrato de potasio con respecto al sulfato de potasio como fuente de alternativas potásicas, vemos que, ¿por qué es importante la solubilidad? Porque la solubilidad implica una disponibilidad de los nutrientes para la planta. ¿Okay? Ahora, a ver, el concepto de salinidad tiene que ver con la conductividad eléctrica. ¿Y qué es por definición la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica es la transmisión o el flujo de iones, concentración de iones que hace pasar por un sistema de 2 placas y que indica obviamente actividad. Ahora bien, en este caso, y bueno, entre paréntesis, por eso que la conductividad multiplicada por 640 te da lo que es el TDS, que es digamos, los sólidos totales o las sales totales disueltas. ¿Okay? Pero lo que está demostrando aquí la conductividad es que el sulfato de potasio, a ver, entre Shakira y Roberto Carlos hay un ranking musical. Aquí es lo mismo. El ranking entre los fertilizantes que uno puede estar ocupando tiene que llevarlo a la misma unidad, que es 1 gramo por litro, a 25 grados Celsius, por ejemplo, o a 20 grados Celsius. Lo importante es que esté a esta concentración y a una temperatura igual. De manera que el sulfato de potasio es una conductividad de 1.54 16 por metro, milímetros por centímetro, en comparación a un nitrato de potasio de 1.35. O sea, per se, el sulfato de potasio es mucho, tiene una mayor cantidad de sales presente a la misma, digamos, concentración de 1 gramo por litro. A continuación, voy a demostrar esto de manera tal y se va a ver, digamos, en el sentido de que lo primero que uno tiene que hacer es combinar muchas veces un fertilizante. Uno puede entregar una concentración y a veces tenemos que hacer un conjunto de otras operaciones para, por ejemplo, mezclar 2 fertilizantes y llegar a obtener la misma concentración. Ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a aportar 0,135 gramos de nitrógeno y el objetivo también es aportar 0.455 gramos de potasio. Eso se va a lograr, como ya lo vimos, a 1 gramo por litro de nitrato de potasio. ¿Ok? Y eso me va a generar una conductividad, como ya lo vimos, a 1 gramo por litro de 1.35. De manera que este va a ser nuestro 100%. Luego va a haber una segunda opción de combinación de cloruro de potasio con nitrato de amonio. ¿Y qué significa esto? Que si yo agrego, en este caso, 0,4 gramos de nitrato de amonio, me va a generar los 0,135, que al usar esta concentración me genera una conductividad de 0,64, y la parte potasio, que sería la demanda de 0,455, lo obtengo con 0,76 gramos de cloruro de potasio, que me va a entregar una salinidad o conductividad de, en este caso, de 1.36. Este es el valor de 1 gramo por litro de los 2 fertilizantes combinados. De alguna manera la conductividad va a ser cercana a 2. Prácticamente entonces se ha aumentado el porcentaje a
prácticamente un 48% más. Bien, la tercera operación es seguir usando en vez de nitrato de amonio el mismo objetivo, 0,135 gramos de nitrógeno lo voy a obtener a través de sulfato de amonio. Y eso significa que me va a aportar una conductividad de 1,23. Si yo tomo y el potasio lo sigo manteniendo como fuente potásica, el cloruro de potasio, le voy a dar una fuente de 1,36 como conductividad al utilizar 0,76 gramos. En definitiva, tengo 192 o 92% más respecto al tratamiento de la operación número 1, porque me genera una conductividad de 2,59. La cuarta operación puede ser que seguimos manteniendo el nitrato de amonio como alternativa de obtención de los 0,135 nitrógeno, que va a aportar obviamente la conductividad similar a la anterior, 1,6, que da en gramos por litro y genera entonces 0,64, y la fuente de potasio la cambiamos como sulfato de potasio, el ejemplo, y vamos a significar que tenemos que aplicar 0,91 gramos de este sulfato para tener obtener la misma objetivo de potasio y me genera una conductividad de 1,34. Al final voy a obtener una conductividad de 1,97, que en comparación a la alternativa con el uso de nitrato de potasio tengo prácticamente un índice, o digamos 146, vale decir 46% más. Eso es lo que está reflejado en esta slide y que podemos resumir entonces, de acuerdo a la explicación, que con nitrato de potasio hasta un 92% menos de contribución para la salinidad del suelo que si fuera el sulfato de potasio más cualquier otra fuente de nitrógeno, ya sea sulfato de amonio o nitrato de amonio. ¿Okay? A continuación, este es un ensayo que se hizo en maceta en Sudáfrica, lo desarrolló Steve Ostray y Harmen Alguerda, está publicado en los anales de nutrición, que quiera después lo podemos hacer llegar, está publicado científicamente, y quiere medirse el efecto de la fuente de potasio en el desarrollo de plantas de banano bajo condiciones salinas. Y se hicieron, digamos, dos tipos de ensayos. El primer ensayo es utilizando la arena de río, y arena de río, pero también con carbonato de calcio, con el objetivo de tener una arena con un pH más alto. Y el otro factor que va a estar afectando, digamos, dentro del ensayo es las diferentes fuentes de potasio, que es cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio. Si vemos la gráfica, voy a explicar la metodología. Lo que se hizo acá, se aplicó, digamos, como fuente de nitrógenos totales, 262 de cloruro de potasio, y la fracción, digamos, en este caso, de nitrógeno también, objetivo era 262 gramos por 1000 litros en el tratamiento con cloruro de potasio, lo cual va a estar también aportando, en este caso, como es el sulfato, digamos, como es KCl, se está aportando obviamente una cantidad de potasio importante, pero lo importante es ver las fracciones nítricas y también los aportes, que en este caso sería combinado, y estaríamos aportando alrededor de 1585 cloruro con 278 azufre. El segundo producto también vamos a buscar con un nitrógeno total, vale decir, buscando también la formación de los 200 sea en fuente de forma amoniacal, preferentemente, y con los aportes respectivos son diferenciados de cloruro y azufre. Y el tercer objetivo es aplicar el nitrógeno en forma de nitrógeno total, donde hay 147 del total en fracción nítrica y 115 en fracción amoniacal. Vale decir, hay un punto importante, dado de que si ustedes se fijan, prácticamente las condiciones de azufre son estas y las condiciones de cloruro de la combinación es esta otra. Si uno ve que en el sustrato de arena, inmediatamente, prácticamente a los 20 días, fíjense en el cloruro de potasio que es azul, sulfato de potasio es naranjo y el nitrato de potasio es gris. Si ustedes se fijan en el desarrollo de la planta, midiendo inmediatamente al cabo que se inician las mediciones, ya prácticamente en el mes, desde que se inició hasta antes de terminar el mes, prácticamente transcurre 20 días y empieza prácticamente a recién separarse la diferenciación de lo que significa tener un desarrollo de planta motivada por ejemplo, en este caso, el cloruro de potasio, el que incide, digamos, más gravitantemente en disminuir el desarrollo de la planta a través de prácticamente
estos 60 o casi 70 días de medición del desarrollo de la planta. Y por el contrario, obviamente el nitrato de potasio, si ustedes se fijan desde el inicio y prácticamente a la semana, ya prácticamente empezó a demostrar una mayor eficiencia y impacto sobre el desarrollo de la planta. ¿Qué pasa si ahora el sustrato lo cambiamos? Que era arena con un pH alcalí, digamos, más alto, alcalino, ¿no? Inmediatamente, si ustedes se fijan, el impacto, a diferencia del anterior, es inmediato. Es decir, la fuente, en una condición más salina, prácticamente el uso del cloruro de potasio tiene un impacto directamente y inmediatamente en el desarrollo de la planta. La tendencia sigue siendo la misma, pero en términos generales, si ustedes se fijan, esta curva no parte como en el caso anterior, prácticamente igual hasta los 20 primeros días, y de ahí se empieza a separar. Por lo tanto, esto demuestra la importancia de la fuente, en este caso, sobre todo cuando estamos en condiciones de, por ejemplo, algunos suelos con presencia de carbonato de calcio. Bien, aquí es una solución nutritiva estándar para fruta y vegetal invernaderos con drenaje abierto, donde el primer objetivo son estas concentraciones en miligramos por litro que se quieren obtener, tanto de azufre, potasio, nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal. En el primer caso, entonces, nosotros queremos lograr 71, de los cuales se logran en primera parte con 53 de magnesio o sulfato de magnesio y con 18 de sulfato de potasio. Estos 18 de sulfato de potasio, que es la demanda del azufre total, se genera o va a generar un aporte de potasio que está sumado acá y incide en 44 sulfato de potasio. Ahora, de acuerdo obviamente a las condiciones de fósforo que no se plantearon acá, se tiene que lograr una participación, digamos, del orden de 51 MKP para poder, o digamos, es la limitante para poder llegar a cumplir la demanda nutricional de esta solución nutritiva. Por lo tanto, se aplica el resto, es decir, lo que falta para llegar a los 314 miligramos por litro de potasio a través de nitrato de potasio. Por lo tanto, este nitrato de potasio va a ser su aporte respectivo que correspondería a 79 de nitrato de potasio por efecto del nitrógeno nítrico, y el resto sería 224 que se complementa en este caso con nitrato, en este caso nitrato de calcio. Pero este uso de nitrato de calcio significa que está aportando obviamente algo de nitrógeno amoniacal, que sería una fracción muy pequeña, ¿ok? De manera que en esta condición llegamos a tener un 7% de fracción nítrica por sobre 93% de nitrógeno amoniacal. Ahora, veamos qué pasa si no utilizamos nitrato de potasio. Partimos con la misma planteamiento de solución nutritiva, sin embargo, el potasio tratamos de cubrirlo en gran parte con sulfato de potasio. Este sulfato de potasio también va a generar un aporte de sulfato y por lo tanto va a aumentar de 71 a 161 el aporte de sulfato. Y a su vez también, como no hay presencia de sulfato, prácticamente hay un exceso, digamos, el sulfato acá, hay un exceso de desalinización producto de la mayor presencia de sulfato, y por otro lado, hay una disminución porque ya el nitrato de potasio no está, por lo tanto la disminución del nitrato, digamos, se reduce en un 79 en magnitud, y por lo tanto esos 79 se traslada para acá y debe ser cubierto a través de una fracción ureica, ¿ok? De manera que nosotros llegamos a concluir en esta solución con un 42% de nitrógeno nítrico, perdón, nitrógeno amoniacal y 58% de nitrógeno nítrico. Y se ha visto que bajo esta condición la presencia de Blosen-en-Roth o pudrición distal, por ponerlo, yo sé que se utilizan muchos nombres, pero estamos en público, pero la jerga del campo es otro nombre, pero hablemos de Blosen-en-Roth o pudrición calicinal, ¿ok? Se incide mucho más cuando las fracciones amoniacales se incrementan, ¿ok? Bien, el nitrógeno como tercera alternativa como fuente potásica, aporte ya lo vimos, la parte nítrica, y por lo tanto el sulfato de potasio y cloruro de potasio en combinación, como lo vimos en alguna operación cuando le expliqué el porcentaje de operación y la conductividad, vemos que no nos queda otra alternativa que aplicar fuente amoniacal, ya sea urea, sulfato de nitrato
o sulfato de amonio o nitrato de amonio, en este caso, o urea. Bien, lo importante que hay que entender es que la urea, por ejemplo, o cualquier otra fuente, sufre varios procesos. Una, obviamente, la lixiviación, pero la hidrólisis propiamente tal de la urea lleva a producir amonio, el cual este amonio tiene varios caminos. Uno de ellos, de los caminos principales, obviamente, es la nitrificación. Y esta nitrificación actúa en nitrosomona y nitrosobacter, que producen que el nitrógeno nítrico a nitrito, perdón, el amonio pasa a nitrito y nitrito a nitrato. Este logra entrar ya en forma directa por sobre la planta. Todos sabemos que obviamente el nitrato puede ser lixiviado o en su efecto puede ocurrir un proceso de nitrificación también. Ahora bien, cuando uno usa nitrato, genera algo tremendamente importante, que en este caso se va generando lo que están viendo ustedes en la pantalla, es decir, se genera un antagonismo entre la fracción nítrica y digamos, y los otros elementos porque tienen carga negativa y por lo tanto, en el caso le impide, es antagónico, por ejemplo, que hay presencia de cloruro. Cuando hay presencia de cloruro, uno tiene que incrementar la concentración de nitrato. Eso es lo que se llama antagonismo. Y por otro lado también existe un antagonismo cuando uno usa una fracción amoniacal por carga positiva, es antagónico con iones de calcio, magnesio y potasio, como ven en la gráfica del lado izquierdo. Y por otro lado, el sinergismo de entrar una molécula de nitrato carga negativa y calcio, potasio o magnesio que tienen carga positiva. Como modo de reflejar lo anterior, aquí tiene un ensayo en base a sandía donde se midió las relaciones nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal y en ese ratio. Cuando yo tengo un ratio 3 es a 1, nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal, me encuentro que la absorción de la planta es mayor en potasio, en calcio, en fósforo y en magnesio, en ese orden. Por el contrario, si invierto esta relación y me voy a una relación nitrógeno nítrica 1 y 3 de nitrógeno amoniacal, prácticamente, digamos, las cantidades de absorción por planta de estos elementos se vuelven prácticamente a niveles muy bajos. ¿Ok? Por otro lado, también hay el exceso de amonio, en este caso, si yo estoy con un 100% nítrico y 0% amoniacal, si ustedes se fijan, la incidencia de fruta afectada por el Blossom-and-Rot se incrementa de 24 a 46%, cuando yo la fracción de prácticamente 0 amoniacal lo llevo a un 40% de amonio y 100% de que es 100% y prácticamente lo llevo a un 60% de nitrógeno nítrico. Es decir, no solamente voy a afectar los frutos afectados por Blossom-and-Rot, sino además los porcentajes de calcio en las hojas disminuyen drásticamente. En este caso fue hecho ensayos en plantas de tomate. También este ensayo, que fue desarrollado por Martin Rangel, demuestra cómo el lado izquierdo, que ustedes ven unas raíces, y aquí ven el pH, mientras el pH sea más cercano a una fracción más neutra, 6,65, significa que la planta se desarrolla de mejor y la absorción también de los nutrientes son mejores. Por lo tanto, la fracción amoniacal acidifica la rizósfera, en cambio el nitrógeno nítrico mantiene el pH de la rizósfera. Y eso se ve a través de que se agregan aquí, por ejemplo, 67 miligramos de nitrógeno nítrico a través de nitrato, en este caso nitrato de calcio, y aquí 67 miligramos de nitrógeno amoniacal a través de sulfato de amonio. Y fíjense ustedes cómo se acidifica la rizósfera de la planta. ¿Ok? Este otro ensayo quiere o pretende demostrar, el lado izquierdo es la planta de frutilla, prácticamente, o fresa, siendo crecida a solamente el aporte de fracción amoniacal y solamente el aporte en fracción nítrica. Si ustedes se fijan, las temperaturas 10, 17, 25 y 32 grados Celsius son las cuales son sometidas. Y me gustaría que ustedes se vayan fijando en las fracciones de la parte aérea con la fracción de la parte radicular. Prácticamente, si ustedes se fijan, a 10 grados Celsius hay bastante buen comportamiento y hay un buen equilibrio en ambos casos, tanto en fracción amoniacal como en la fracción nítrica. Sin embargo, a medida que yo voy aumentando la temperatura,
Primero, si ustedes se fijan, se va afectando la relación entre la fracción aérea versus la fracción de raíces, de crecimiento propiamente tal. Y si vemos, por ejemplo, que en este caso a 25 grados Celsius, prácticamente ya se deja de haber un interesante crecimiento del follaje y por ende se empieza ya a afectar el crecimiento de raíces. Y si llegamos a 32 grados Celsius, cuando tenemos amonio, prácticamente el crecimiento de raíces y tanto la parte aérea como el crecimiento de raíces se va a afectar. Y esto estaría explicado por la siguiente razón. A medida que yo aumento la planta, la temperatura, obviamente yo obligo a que la planta empieza, obviamente, a traslocar carbohidratos. Y la fracción amoniacal, lo que sucede, es que el amonio empieza a exigir, una mayor concentración de amonio empieza a exigir la translocación de los carbohidratos para efectivamente, digamos, responder frente a esta necesidad de un mayor aumento de fracción amoniacal en el sistema raíces, hasta que colapsa el sistema, y por eso que prácticamente acá se ve afectado también el crecimiento de raíces, no solamente, aéreo, el impacto del menor crecimiento de raíces, sino porque aquí se agotan las reservas. Allí, por el contrario, hay una fracción nítrica, por más que esté lo que yo le explicaba, y sobre todo si esto le sumamos el efecto del potasio más adelante, pero esto solamente el efecto del nitrato, también hay una mejora. ¿Por qué? Por lo que yo les comento. En el caso de la fracción nítrica, acuérdense, producen ciertas características, y una de ellas es muy importante, que está produciendo condiciones para que produzca la fracción, digamos, la citoquinina en la parte, digamos, de raíces. ¿Okay? Bien, la fuente de nitrógeno entonces afecta la eficiencia del uso del agua. Aquí vemos, por ejemplo, que como a una mayor concentración en un medio de solución minimolar de 1 y 5, esto está hecho en plantas de trigo, como la fracción nítrica fomenta la mayor producción de fotosíntesis o miligramos de CO2 por brote por hora en comparación a la reacción amoniacal. Lo mismo sucede con la producción de materia seca. Vemos también que en la medida que yo tengo una fracción nítrica y más encima con el factor de aumento de potasio, yo puedo generar una mayor producción de biomasa respecto a si yo, por más que yo aumente la concentración de potasio, yo siga, digamos, participando una importante fuente como amonio. Entonces, para resumir las principales ventajas del nitrato de potasio sobre sulfato de potasio y cloruro de potasio, en esta parte, primera parte, digamos, de mostrar la fisiología propiamente tal, hay una composición nutricional favorable. Segundo, hay un mejor performance como fuente de nitrógeno y potasio. Hay una mayor velocidad de disolución. Con nitrógeno nítrico hay una sinergia en la absorción de cationes, con nitrógeno amoniacal se da el tema del antagonismo en la absorción de cationes, y la parte nítrica ayudaría a aliviar el estrés por salinidad del suelo. Las plantas nutridas con nitrógeno nítrico tienen mayor eficiencia en el uso del agua. A continuación voy a explicar brevemente y algunos programas que me ha tocado desarrollar en algunas partes del mundo, y en este caso, como fertilización del programa, esto es un buen dato para que los que ustedes quieran en el fondo orientarse un poco más en cuanto a la importancia de los estados fenológicos, los tienen acá, digamos, especialmente para hacer un programa nutricional nosotros consideramos 4 estados fenológicos, que sería el establecimiento de raíces a la fracción parte aérea o crecimiento vegetativo, hasta la producción y formación, digamos, de racimo, y, digamos, formación y desarrollo, y pasando por el desarrollo de la fruta y maduración. Ahí están los kilos por hectárea. Esto fue un programa que se aplicó en India, y la distribución por elemento de acuerdo al estado fenológico. Me ha tocado participar en bueno, yo asisto a este mercado, me ha tocado, he tenido la suerte. Esta es la zona de Maharaja, donde llevamos a cabo varios ensayos. En este caso fue a través de una mezcla, dos mezclas NPK soluble, que son las 13, 12, 26 con microelementos, en un uso de 800 kilos por hectárea en una primera etapa, y en una segunda etapa de 500 kilos por hectárea de un ultrasol 10,5,36 con microelementos, expresado a través de queratos de zinc DTA, hierro de DHA, manganeso DTA y cobre DTA. Y ustedes pueden ver aquí en las gráficas cómo
ya nosotros no estábamos notando un efecto importante sobre el diámetro y crecimiento, para qué decir en la emisión de raíces, junto con tener prácticamente una rentabilidad, digamos, mayor por el mayor peso que logró. Si usted quiere mayor detalle sin entrar, les podemos hacer llegar, esto es una publicación interna que nosotros tenemos a nivel mundial y lo podemos hacer llegar los detalles del ensayo. ¿Okay? Bueno, a continuación dejo a mi colega Roberto para que explique lo último que se hizo en Ecuador. Roberto. Buenas tardes. Hola, Te Roberto, escuchamos. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pon por favor la diapositiva. Ahí está. Listo, entonces como les comentó el doctor Palma, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto González, soy representante de SQM para la zona norte de Colombia, que es Urabá y Santa Marta. A continuación les voy a presentar un trabajo de ensayo que lo hicieron unos colegas de Ecuador, el cual constó en evaluar el uso del nitrato de potasio dentro de un programa nutricional comparándolo con un programa convencional basado en cloruro de potasio. Y por último, cuantificar los beneficios económicos sustituyendo las fuentes de cloruro por fuentes de nitrato de potasio. Entonces, aquí a mano derecha, a continuación pueden ver las dos fórmulas y las dos programas de fertilización utilizados. El de arriba, en la tabla de arriba, es el programa de fertilización SQM basado en nitrato de potasio y CROTMIS, que son unas mezclas que utilizamos con aportes de calcio, magnesio y algunos menores. Y en la parte de abajo está el detalle de la fórmula utilizada en la finca, que el 100% como fuente potásica es con cloruro de potasio. Siguiente. ¿Está viéndolo, Roberto? Espérame, está un poco lento el internet. Jimena, ¿se ve el cambio ahí, de slide? Sí, yo sí lo veo. Ya. Okay. No, yo no. Listo, ahí. Entonces, podemos observar acá, digamos que ese es el modo en la aplicación que se utiliza normalmente el nitrato de potasio. La foto de arriba es la presentación original de lo que es nuestra fuente de nitrato de potasio CROC-KS y luego finalmente ese CROC-KS se mezcla con otras fuentes, otras mezclas de fuentes de calcio y magnesio y se aplica al frente del retorno o el pullón como comúnmente lo conocemos. La dosis fue aproximadamente de 135 gramos por planta. ¿Y la observación es cómo se aplica? ¿Podrías tú ahí aclarar? La aplicación es directa al suelo de forma sólida, a unos 5 o 10 centímetros al frente del retorno o el pullón, como comúnmente lo llaman. Ya. ¿Estás viendo el cambio, Roberto? No lo veo con retraso. Está lento Jimena, ¿tú estás viendo el cambio a la No, slide? pero sigo viendo la imagen pues que Roberto acabó de explicar. Ya. Yo aquí paso. Listo. Listo, este es el programa de fertilización basado en nitrato de potasio. En resumen, les quería comentar, pues lo que hacemos es mantener una relación nítrica amoniacal, donde como nitrógeno nítrico aportamos un 70% y como nitrógeno amoniacal un 30%. Entonces podemos observar que el aporte de cloruros es relativamente bajo, aproximadamente de 76 kilogramos por hectárea, en el aporte de todo este plan nutricional. Siguiente. Ahí está
con lentitud. Ahí ya pasé la segunda. De nuevo. Bueno, en el caso pues de la segunda plan de fertilización, que es basado en el que comúnmente utilizaba la finca, se puede observar que de todo el plan nutricional que tiene la finca, que es a base como fuente potásica utiliza el cloruro, estamos implementando 270 kilogramos por hectárea de cloruro, lo cual equivaldría a 600 kilogramos de muriato de potasio granular. En el tema del nitrógeno no fue posible, digamos, diferenciar, hacer el cálculo de la relación nítrica amoniacal, debido a que en estas mezclas físicas no se especifican en la ficha o en la hoja técnica cuánto es la fracción nítrica o amoniacal. Entonces, tenemos un nitrógeno total de 144 kilogramos por hectárea, pero no fue posible hacer el cálculo de la relación nítrica amoniacal. Siguiente. En resumen, esto es una gráfica donde muestra el comportamiento en cuanto a peso de racimo registrado del año 2017, que corresponde al año anterior, y el año 2018, que corresponde al año donde se ejecutaron los trabajos con nitrato de potasio, donde se observan que desde la semana 1 a la semana 28 no hay una diferencia importante. Sin embargo, a partir de la semana 29 notamos que hay una diferencia en cuanto al mantenimiento y sostenimiento del peso del racimo del tratamiento con nitrato de potasio versus el tratamiento con cloruro de potasio, donde en promedio, si hacemos el promedio de todo este comportamiento general, tenemos una diferencia de entre 31 kilogramos con la fuente de cloruro y con nitrato de 32.8 kilogramos de racimo, con una diferencia de 1.7 kilogramos, lo cual equivale a un 5.5%. En cuanto al rendimiento digamos, de fruta tipo calidad exportable o rendimiento en cajas por hectárea, al inicio hay una diferencia importante entre los dos tratamientos. Finalizando el año, digamos, no hay un ruido importante. Sin embargo, el número y volumen de cajas es mucho más notorio, mucho más producido con el tratamiento de nitrato de potasio versus el tratamiento con cloruro, con una diferencia de 645 cajas por hectárea, lo cual infiere una diferencia del 27.4%. Entonces, siguiente, finalmente hicimos un análisis de la relación costo-beneficio, donde tenemos que el costo de la fertilización de la finca con su tratamiento comúnmente utilizado es de $456 por hectárea, versus el tratamiento con SQM es de $868 por hectárea, casi el doble, con una diferencia de $412 por tonelada. El precio obtenido se mantuvo constante para ambos tratamientos y teniendo en cuenta el rendimiento en el volumen de cajas por hectárea, podemos observar que tenemos una diferencia ascendente o mayor de 307 cajas por hectárea. Entonces, haciendo el análisis del punto de equilibrio, que es el número de cajas que necesitaría para pagar este costo adicional, que fue el tratamiento con nitrato de potasio, que son las 66, se le hacemos la resta a la diferencia o el rendimiento que obtuvimos, dale por favor, y nos da una diferencia de 241 cajas adicionales por hectárea año, lo cual representa un ingreso bruto de 1.903 dólares por hectárea, perdón, de $1.491 por hectárea, un adicional de 1.1%. Entonces, digamos que el tratamiento, que fue mucho más costoso, se logró pagar y aún así deja una rentabilidad mucho mayor con nitrato de potasio. Eso es todo. Muchas gracias a todos por su participación. No sé si algunas tienen preguntas. Listo, Dudas. muchísimas gracias a Juan y a Roberto pues por esta intervención. Abrimos entonces ahora el espacio
para las preguntas que tengan las personas que están conectadas. Recuerden que nos pueden dejar su pregunta aquí en el chat o en la opción de preguntas y respuestas. Entonces, Juan y Roberto, esperar un momentico, si hay personas que tienen dudas, si no tenemos, pues no hay ninguna pregunta, pues estaríamos entonces finalizando este espacio de conversación y de charla que estamos teniendo. Ahora sí nos hicieron unas preguntas. Uno era sobre cada cuánto estaría realizando estos espacios. Nos lo pregunto. Nosotros los agrotalks los tenemos semanalmente. Vamos a tener, como expliqué ahora, una jornada importante y larga durante el 21 de agosto. De manera simultánea, 4 charlas cada hora. Ahí tienes que revisar la agenda, pues si va a haber algún tema enfocado hacia el sector del banano. También Luis Fernando nos pregunta que en qué parte de Urabá se hizo el ensayo. Roberto, hola. Roberto, se refiere al ensayo último que se presentó, eso se hizo en Ecuador. Ah, ok. En la zona de Machala, Sí, porque en nos la preguntan provincia es del Oro. por el ensayo último que Roberto Sí. presentó. Sí, bueno, nosotros tenemos detalles sobre presentación, pero obviamente tú comprenderás, Jimena, que la idea es mandar, obviamente, el pincelazo. Tenemos mucha información, tenemos de apoyo de lo que a través, obviamente, están disponibles. Tú basta que la gente a través tuyo solicite información o tenemos mucho material digital. Nuestra empresa tiene una página web donde pueden bajar una serie de material técnico, libros de desórdenes nutricionales, especialmente en banano. Así que hay mucha información. Y si necesitan información, por ejemplo, del ensayo que yo les mostré en India, el que esté interesado en trabajar ya en fórmula soluble, o en el caso de NPK granulado, también, digamos, importante, digamos. ¿Ok? Eso es. Listo, gracias Juan. Bueno, nos preguntan que qué pasa con el sodio que contiene el nitrato de potasio. ¿Puede afectar la salinidad? Ya, mira, la cantidad de sodio que tiene el nitrato de potasio prácticamente es muy baja, porque el tema del nitrato de potasio se obtiene basado en una combinación inorgánica o química entre el nitrato de sodio con cloruro de potasio, y para eso existe todo un manejo de, de de producción para que la presencia, digamos, de los contenidos ni de cloruro ni de sodio, primitivamente, digamos, desde la reacción química, estén presentes en la cantidad del fertilizante. Y te lo comento porque nuestro fertilizante se utiliza en cultivos hidropónicos, por ejemplo, donde hay una máxima importancia y poner énfasis en la calidad del producto. Y por eso que, por ejemplo, hoy día nosotros en Ecuador, y en el caso de Colombia también, prácticamente nosotros tenemos grado de pureza, incluso hay un nitrato de potasio o Lutrazol K de categoría, de categoría hidropónica, ¿ok? Con mayor pureza incluso. Pero no, los contenidos de potasio, y de hecho en la ficha nosotros lo generamos, son prácticamente trazas las que estamos teniendo. ¿Mm? Listo, perfecto. No Nos sé si llega una segunda. Milton está conectado en este momento. Él podría hacer más comentarios sobre el tema. Tendría que dejarnos el comentario, Milton, Ya, entonces en el chat sí, para hacemos complementar. llegar después, sí, por favor. Bueno, nos preguntan que si es recomendable en zonas de más de 3.000 metros, más de 3.000, alcanzo a ver,
milímetros. milímetros de precipitación al año, aplicar nitratos. Perdón, ¿está hablando de precipitación o está hablando de metros sobre el nivel del mar? No, de año. Ya, a ver, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, en el caso puntual siempre se ha hablado de la lixiviación que tienen los nitratos, y eso también es efectivo como principio. Obviamente un nitrato va a ser mucho más lavable por un tema de carga en ciertas condiciones. Sin embargo, cuando hay condiciones de suelo, y eso es súper importante establecer si estamos frente a suelos de carga variable o cargas permanentes, la movilidad y digamos, la lixiviación de los nitratos puede verse, digamos, disminuida enormemente, ¿ok? Y claramente, si hay una condición donde ustedes, por ejemplo, tengan una gran cantidad de agua, pero en una condición de suelo en el cual haya una retención misma, pueden también, la lixiviación de los nitratos también puede verse disminuido. Lo que yo les quiero decir es que depende del tipo de suelo y depende muchas veces también por la estratificación que esté sometida ese suelo, para poder tener una mayor o menor lixiviación de ese nitrato. Pero la pregunta es muy buena, ¿por qué? Porque claramente los nitratos per se lixivian. Ahora, bajo la condición que yo me encuentro entre el perfil del suelo y la condición, si estamos hablando frente a un suelo de carga permanente o carga variable, yo puedo de alguna manera generar o no generar esa lixiviación mayor o menor. ¿Okay? Eso, por ahora. Y después, cualquier cosa podemos hacer llegar más información, lo tenemos bastante medido. Bueno, perfecto. Aquí nos están dejando, aquí mismo nos está dejando el contacto de Roberto para la persona que ahorita preguntó sobre el nitrato de potasio en el tema de la salinidad. Lo voy a dejar acá en el chat. Es que, ojo, espérate. Es que ahí hay un problema. Yo creo que una cosa es el tema sodicidad y otra cosa es el tema de salinidad. Son dos conceptos distintos, no confundir. La salinidad tiene que ver con la conductividad eléctrica. Y yo lo demostré que el nitrato potasio, de alguna manera, si yo hablara de salinidad, el sulfato potasio a 1 gramo por litro es 1.5, en cambio el nitrato potasio es 1.3. O sea, desde el punto de vista de salinidad, de conductividad, el nitrato potasio tiene menos sales, teóricamente, en conductividad, por eso que expliqué el concepto de medir concentración de conductividad eléctrica, pero el otro concepto que le está presentando él es la sodicidad, que tiene que ver con la presencia de sodio, ya sea en los fertilizantes o también en las aguas que pueden venir, como también en la génesis de los suelos, porque existen suelos salinos sódicos, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la sodicidad. ¿Ok? Entonces son dos cosas distintas para que se aclare. ¿Mm? Listo, perfecto. Bueno, vamos a resolver entonces, Juan, una última pregunta de Luis Fernando. Él nos dice pues que si habló en el tema del ejemplo, se habló de 135 gramos por plantas, ¿cuántas plantas por hectárea se tenía? Él lo pregunta porque en Urabá 1.800 matas por hectárea. Yo Urabá, después voy a hacer mi comentario, porque yo en Urabá he estado, lo que pasa es que en Urabá llueve tanto que tenéis que pasar la mitad tomando café, tintico, y la otra mitad tenéis que protegerte la lluvia, pues, entonces me ha tocado estar en Urabá. Después hago mi comentario, pero que conteste Roberto, ya que presentó esa parte. Bueno, doctor, el ensayo donde se realizó, el lugar donde se realizó el ensayo tenía una densidad de 1.750 plantas por hectárea. Perfecto. Que fue en finca La Hacienda. Listo, perfecto. Esperamos entonces que a Luis ahí le... Ya. Yo quiero hacer un comentario ahí. Pero dado un poco la zona que yo conozco, he estado allá. Justamente hice un comentario del punto de vista de esa gran cantidad de agua. A ver, aquí hay dos fenómenos que hay que entender. Un fenómeno es el fenómeno de cuando la velocidad
de, digamos, de entrega, de caída de agua, es mayor con respecto a la velocidad de infiltración que tiene la capacidad de un suelo. Cuando ocurre ese diferencial, es decir, es mayor la cantidad de agua por sobre la velocidad de infiltración, ahí sucede lo que se llama escorrentía, y es donde ustedes ven a veces que corre el agua por los canales, digamos, de la plantación. Entonces, lo importante acá es que, y como dato, como observación, puede ser que tenga relación obviamente, claramente con la primera pregunta que me hicieron. Cuando yo estaba en esa zona, lo primero que yo les dejaría un poco, y para eso hay bastante publicación, y yo tengo algunas publicaciones realizadas al respecto en lo que es el suelo. Lo importante es garantizar que haya lo que se llama una formación o estimulación de poros de drenaje rápido, que son los poros que de alguna manera me van a sustentar la oxigenación del sistema raíces. Ya lo vimos que esto es muy superficial, es un trabajo en el AP y en el horizonte B1, creo yo. Más de eso, todo lo que tenemos que obviamente generar en el entorno y conocer lo que está ocurriendo es muy importante. Entonces, yo cuando llegaba allá y medía los contenidos volumétricos, los primeros horizontes, claramente me di cuenta que ahí muchas veces lo que ocurre es que, bueno, no hay obviamente una forma de poder garantizar o controlar la cantidad de agua que ustedes pueden colocar porque es imposible, esto cae. Entonces, lo que sí uno puede ir haciendo es que hay que ir midiendo las cantidades de contenidos volumétricos a través de, o pueden colocar una sonda de capacitancia, que puede ser por telemetría en forma continua, o puede ser discontinua, que es como lo que yo hago. Cuando hago la calicata, yo voy monitoreando la calicata. Si mucha gente googlea, o si quieres tú después te puedo pasar yo algunos links, Jimena, hay bastantes presentaciones mías donde se hace toda una metodología de trabajo para monitorear el contenido de humedad. Y lo que a mí me llamó la atención cuando yo estuve allá en la zona es que efectivamente los contenidos de humedad, a pesar de haber tenido gran cantidad de agua, digamos, caída, había un problema también de infiltración. Entonces, cuando hay problemas de infiltración, hay que mejorar una serie de otros factores que no solamente ahora, está muy bien, digamos, planteada quizás la pregunta, o yo la estoy derivando a una pregunta, en el sentido de que nosotros tenemos que garantizar la actividad de raíces para poder generar, obviamente, una absorción importante del fertilizante. Y el potasio es el elemento más gravitante que si tenemos problemas de raíces, nematodo o algún problema de estratificación de suelo o compactación de suelo, en los primeros dos horizontes claramente la capacidad de poder producir raíces va a ser muy baja y por ende el potasio entra por contacto, las raíces a la medida que vayan tomando contacto con la partícula de potasio, eso les va a ayudar mucho a que haya una expansión y por ende va a haber un contacto y una absorción del potasio. Por eso que es muy importante poner énfasis en las dos primeras capas o los primeros 30 centímetros y ver de qué manera puedo yo mejorar esa capacidad de drenaje. Lo que se hace es aumentar los porcentajes de polo de drenaje. Hay varias que ahí podemos hablar, hay muchas de acciones, ya sea enmiendas o ya sea de alguna función de labor, pero lo más importante es diagnosticar. Y los diagnósticos son para mí, un portátil TDR, y dos, poder sacar una muestra igual de densidad aparente con cilindro y después la mandan y forman y miden lo que se llama en cama de arena la distribución de polo. Eso. Listo, bueno Juan y Roberto, muchísimas gracias por este espacio, por habernos acompañado en esta charla. A todas las personas que se conectaron también agradecerles por estar pues, vinculados con nosotros, por estar participando, interactuando, no solamente en esta charla, sino en la que tuvimos en la mañana, en las que hemos tenido durante todos los jueves de hace 2 meses. Muchísimas gracias, los esperamos, ya saben, como les conté ahora, en Expo Agrofuturo Digital el 19, 20 y 21 de agosto. Vamos a estar durante 8 horas diarias de manera continua
con conferencias y de la mano de más de 25 expertos, tratando temas diferentes enfocados hacia la ganadería o la agricultura, y ya temas mucho más técnicos el día 21 de agosto. Les vamos a estar compartiendo los links para que se registren, para que participen. De nuevo, pues a Fanny y a Roberto, muchísimas gracias. Y esta presentación la pueden volver a ver a través de nuestro sitio web de Expo Agrofuturo, www.expoagrofuturo.com. En el botón de AgroTalks, ahí encuentran aproximadamente unas 12, 13 charlas que hemos tenido hasta la fecha. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Jimena, por la invitación. Muchas gracias. Feliz de participar. Muchas gracias. Feliz día. Chao.